En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces seguimos con el Catecismo de San Pío X. Estamos en la caridad, la pregunta 906, que dice así: ¿por qué hemos de amar al prójimo? Hemos de amar al prójimo por amor de Dios, porque Dios lo manda y porque todo hombre es imagen suya. Entonces dice la respuesta: hemos de amar al prójimo por amor de Dios. Así debe ser motivo formal de ese amor, que es muy importante tenerlo muy en cuenta. La razón por la que yo amo al prójimo es por Dios. Tengo que amarlo en Dios, para Dios, porque Dios me lo manda por eso, y porque todo hombre es imagen suya, por el alma racional. Todo ser humano tiene alma racional, la parte espiritual, que es lo que nos hace semejantes a Dios. Y en razón de eso yo tengo que amar a mi prójimo, porque es una criatura de Dios hecha a su semejanza, que puede alcanzar la salvación, la gloria, por medio del arrepentimiento de sus pecados. Y como decimos, es importante retener que el amor al prójimo es por amor a Dios, porque hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, hay mucho naturalismo, mucho antropocentrismo, filantropismo, es decir, que uno haga el bien al prójimo, diga de amar al prójimo, pero por el hombre, no por Dios. El bien por el hombre, y eso no sirve ante Dios. Para la virtud sobrenatural de la caridad no sirve. Si yo le hago bien a alguien, pero no es por Dios, sino por el puro hombre, o inclusive por algo más vil, o por interés, porque yo espero recibir algo a cambio, no va a servir para la vida eterna, eso no va a ser premiado por Dios, porque la verdadera caridad sobrenatural es por Dios, que yo le haga el bien a mi prójimo, porque Dios me lo pide, porque en él veo una criatura de Dios, alguien que también puede salvarse, etc. Entonces es el fundamento de la caridad, por Dios, por amor a Dios. Siguiente pregunta, muy importante, la 907. ¿Estamos obligados a amar aún a los enemigos? Sí, estamos obligados a amar aún a los enemigos, porque también son nuestro prójimo, y porque Jesucristo lo mandó expresamente en el Evangelio, en esa parte que, hablando con los judíos, les dice: habéis oído que se ha dicho, amarás a tu amigo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os persiguen, rogad por los que os aborrecen y os calumnian. Son las palabras de nuestro Señor. Amad a los enemigos, a todos aquellos que nos odian, que nos aborrecen, y en sentido más amplio, todos aquellos con los que hemos podido tener problemas, que eso es muy de la vida humana. Hay roces, uno estaba teniendo un mal día, el otro también, una palabra áspera, una cara tal vez no la mejor, un tono que no fue tampoco el mejor, y a veces tal vez no se hacen enemigos de odiarse, pero uno ya se saca el cuerpo, se huye, se llega a voltear la cara, todo ese tipo de cosas, y no, eso va contra la caridad hacia los enemigos. Evidentemente que no hay que hacer eso, que buscar en todo caso siempre, en la medida que pueda depender de uno, la reconciliación. Es verdad que cuando uno tal vez no tuvo culpa, fue más cosa en otra, a veces puede ocurrir, aunque normalmente va mezclado. Uno puede esperar que el otro inicie, pero si uno ve que lo va a hacer, uno por caridad puede iniciar, y tal vez debería iniciar, si me doy cuenta que si no da el primer paso, el otro no lo va a hacer. Entonces, dar ese el primer paso a la reconciliación, porque es muy importante, porque si no, los Señor mismo decía en esa parte del Evangelio, porque si solo amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de extraordinario? Decían los que lo oían. No hacen lo mismo los gentiles, los que no son católicos, los paganos. Si solo saludáis a los que os saludan, también, ¿qué hacéis de extraordinario? No hacen lo mismo los publicanos, los pecadores, que en ese tiempo publicano era sinónimo de pecador. Entonces, el amor a los enemigos, muy importante. No odiar a nadie, por supuesto, rezar siempre por los que nos aborrecen y odian. Si hubiera alguien que realmente nos detesta, podría darse el caso, hay que rezar por esa persona. Y algo que es muy importante tener en cuenta en este amor a los enemigos, es que uno no debe amar al enemigo en cuanto es enemigo, en cuanto me odia y me aborrece y me quiere mal. No, sino en cuanto que es una criatura de Dios, en cuanto que es capaz, por el arrepentimiento y la conversión, de salvar su alma. Y de hecho eso es lo que yo tengo que desearle y pedir a Él, por Dios a Él, pedir su salvación, su conversión, que es el mayor bien que le puedo desear. La siguiente pregunta, 908. ¿Qué quiere decir amar al prójimo como a nosotros mismos? Amar al prójimo como a nosotros mismos quiere decir desearle y hacerle
en cuanto sea posible, el bien que debemos querer para nosotros y no desearle ni hacerle mal a alguno. Ayer decíamos que es muy interesante, siempre lo hacen notar los autores en teología, que la caridad es una sola, la virtud de la caridad es natural, sin embargo tiene tres objetos distintos sobre los que recae. Primeramente Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Luego el prójimo y nosotros mismos, porque noten que siempre se dice, amar al prójimo como a uno mismo, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces tengo que amarme primero a mí, rectamente, como va a ser la siguiente pregunta, y sano amor de uno mismo, porque está el amor propio, que es un amor desordenado de uno, que es pecaminoso, porque se funda en la soberbia, ese deseo desordenado de la propia excelencia, que eso es la soberbia. Pero no, hay un amor recto de uno mismo, que ahorita va a decir el catecismo. Entonces, como digo, es muy interesante notar, amar al prójimo como a nosotros mismos, y no dice el catecismo, que eso implica que lo que nosotros queremos y deseamos para nosotros, lo queremos para el prójimo. Yo quiero que me vaya bien, tener casa, techo, trabajo, salvar mi alma, debo también desear eso para el prójimo. Y por el contrario, no quiero que me vaya mal, no quiero enfermedades, no quiero condenarme, no quiero, etcétera, esto, lo otro. Entonces tampoco quererlo al prójimo. Y eso es amar al prójimo como uno mismo. Querer y desear lo que uno quiere para sí, y no de querer ni desear el mal que uno no quiere para uno mismo. La siguiente pregunta, 909. ¿Cuándo nos amamos a nosotros mismos como debemos? Lo que recién decíamos, porque está el amor recto de uno mismo o el amor desordenado, que es el amor propio, que se funda en la soberbia. Nos amamos a nosotros mismos como debemos cuando buscamos el servicio de Dios y ponemos en Él toda nuestra felicidad. O dicho con otras palabras, nos amamos a nosotros mismos como es debido cuando buscamos nuestra salvación. Buscamos cumplir la ley de Dios, vivir en el estado de gracia y llegar a la salvación, el cielo. ¿Por qué? Porque allí está la verdadera felicidad. El mundo, las cosas que nos presentan, riquezas, placeres, honores, dignidades, lo que fuere, son bienes aparentes que no sacian el corazón humano. Dan una impresión, como que sí, algo ahí hubiera, pero no. Y tan es así que uno lo experimenta, se ve en los seres humanos, los que son muy famosos, muy ricos y todo, más uno se quita la vida, entonces allí está la felicidad. Y no, allí no está, son bienes aparentes. La verdadera felicidad está en Dios, solamente en Dios. Y por eso, si yo me amo verdaderamente a mí mismo, porque amar es querer el bien, entonces tengo que procurarme la verdadera felicidad, que es Dios, que está en Dios. Plenamente en el cielo, en la gloria y la salvación, y relativamente en esta tierra, porque nunca hay que olvidar que esta tierra siempre va con cruz. Eso sí, no hay que hacer ilusiones. Mientras vivamos, va a haber cruz, tribulación, sufrimiento. Pero no es lo mismo si yo estoy con Dios, estoy en estado de gracia, si estoy ofreciendo, así no estoy con Dios. En un caso uno lo carga, lo lleva, lo ofrece, en otro caso uno lo arrastra, se queja, murmura, como en la cruz, Calvario. Ahí teníamos nuestro Señor, el buen ladrón, que esto lo merecemos por nuestros pecados, le decía el mal ladrón cuando lo reprendía, él nada ha hecho, nosotros esto por nuestros pecados lo recibimos, y en cambio el mal ladrón blasfemaba allí mismo, en su cruz, blasfemaba a Dios, y para su condenación, porque igual cruz, con cruz nos salvamos o con cruz nos condenamos. Pues eso es muy importante no olvidarlo. La felicidad está en Dios y en esta vida es relativo, siempre va a ser con cruz. Siguiente pregunta, 910. ¿Cómo se pierde la caridad? La caridad se pierde por cualquier pecado mortal. Si uno comete un pecado mortal, Dios lo guarde y libre, uno pierde junto con la gracia, la caridad, esa virtud que uno tenía sobrenatural, el hábito infuso, uno lo pierde. Y más vale, porque evidentemente que si uno está en pecado mortal, si uno tiene un pecado mortal, uno no ama a Dios. Es una mentira. Si uno dice, amo a Dios, lo digo en unión libre. Amo a Dios, llevo años y años sin confesarlo. Amo a Dios y tengo tales y cuales pecados graves. Es una mentira. El amor no es con palabras, es con obras. Se demuestra con obras. Si realmente amo a Dios, pues hacer una buena confesión, romper con el pecado, con tal persona, con tal situación, cambiar de vida. Y allí sí va a haber caridad verdadera, verdadero amor a Dios. La siguiente y última pregunta por hoy, 911. ¿Cómo se recobra la caridad? Pequé mortalmente y perdí la caridad. ¿Cómo la recupero? La caridad se recobra con actos de amor de Dios y con el arrepentimiento y la confesión bien hecha. Muy interesante, el catecismo nos indica 3 formas de recuperar la caridad. La primera, con actos de amor de Dios. ¿Por qué? Porque si uno hace un acto
de perfecta caridad, y eso se estudia en teología, no llega a ser un acto de perfecta caridad, de perfecto amor a Dios, se borra el pecado al alma. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque la caridad no puede coexistir con el pecado en un alma. Si hay pecado, no hay caridad. Si hay verdadera caridad sobrenatural, si uno hace un acto de perfecta caridad, borra el pecado, porque lleva implícito el acto de perfecta contrición, que ya hemos explicado muchas veces y ahorita vamos a volver a decir. Entonces, un acto de perfecta caridad borra el pecado del alma, borra los pecados que pudiera haber. De manera que si uno ahí muriera, uno se salvaría. Tocaría ir al purgatorio, seguramente expiar lo que uno tiene que pagar, pero uno se salvaría. Con el arrepentimiento también dice el catecismo, es decir, el acto de perfecta contrición, que eso sí lo hemos explicado varias veces. Cuando uno hace un acto de perfecta contrición, que es cuando uno se arrepiente de sus pecados, pero el motivo o el móvil, donde uno pone el enfoque, es que uno ofendió a Dios, que es digno de infinito amor, infinitamente amable en sí mismo. Y yo, gusano, lo ofendí. Y eso tiene que ser lo principal, no porque merecí el infierno, no porque perdí el cielo, no porque me dieron estos o tales males por el pecado, porque el pecado tiene sus consecuencias en esta vida. Infamia, cárcel, pérdida de bienes, enfermedades también. Pecar tiene su precio también en esta vida, por supuesto. Pero no tiene que ser el motivo para el perfecto acto de contrición. El acto de contrición perfecta es mira a Dios nomás, que Dios es infinitamente amable, yo, gusano, lo ofendí. Y que uno se arrepienta por eso. Y si uno logra hacer ese acto de perfecta contrición, se borran también los pecados del alma. Uno recupera la gracia, recupera la caridad. Y este acto de perfecta contrición está implícito en el acto de perfecta caridad, que recién decíamos. Si uno hace un acto de perfecta caridad, está implícito ese arrepentimiento, esa contrición. Y finalmente la confesión bien hecha. La tercera de las formas que da el catecismo para recuperar la caridad, la gracia perdida, ir a confesarse. Y allí basta simplemente la atrición de los pecados, o contrición imperfecta que se llama. Para los dos casos anteriores hace falta un acto de perfecta contrición o un acto de perfecta caridad, que lleva implícito el acto de contrición perfecta, que por supuesto son gracias de Dios, pero no es nomás con los labios decir perdón Dios mío, es una emoción de que da Dios al alma, si uno la acepta y la hace, se perdonan los pecados. Pero para la confesión basta la atrición, que es cuando nuestra contrición, como decimos, no es perfecta. Es decir, en vez de mirar principalmente al amor de Dios y ser el móvil principal, tal vez se enfoca más en otras cosas, que tengo miedo de condenarme al infierno, más vale, hay que tener miedo al infierno, porque perdí el cielo, porque me vinieron estos y esos males, entonces por eso me arrepiento y voy y me confieso. En la confesión con eso basta, porque el sacramento perfecciona esa atrición y da el perdón de los pecados. Sin embargo, no hay que olvidar que el acto de caridad perfecta o arrepentimiento perfecto, la perfecta contrición, siempre es, como enseñamos, en orden a la confesión. O sea, si yo quiero hacer un acto de perfecta contrición, pero pienso, digo, no, pues yo no me voy a confesar, así no sirve. Siempre es en orden a la confesión. O sea, de manera explícita, yo piense, me voy a confesar apenas pueda, o esté implícito en mi acto, aunque en el momento no lo piense, pero yo de hecho en mi disposición de ánimo me confesaría o me confesaré apenas pueda, apenas me presente la oportunidad. En todo caso, dejamos allí por hoy, eso es todo lo que trae el catecismo sobre la caridad. Dios mediante, la semana que viene seguiremos con las virtudes cardinales. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.